Capítulo 1. El final y el inicio. Parte 2. Los ojos de Momonga se posaron en el reloj holográfico semiesférico que se mostraba en su muñeca izquierda y confirmó la hora actual. Así era, no había tiempo que perder. Gracias por tu arduo trabajo. Momonga pronunció esta frase de despedida cargada de múltiples sentimientos y pasó junto a la sirvienta. Por supuesto, ella no respondió. De todos modos, Momonga creía que merecía una despedida, ya que era el último día. Dejando atrás a la sirvienta, Momonga continuó su camino. Poco después, una escalera gigante con una lujosa alfombra roja en el centro apareció ante él. Momonga subió lentamente los escalones y llegó al 10º piso, el último piso de la gran tumba subterránea de Nazarik. El lugar al que llegó era un amplio vestíbulo abierto donde algunos sirvientes lo esperaban. El primer sirviente que llamó su atención fue un anciano mayordomo, elegantemente vestido con su uniforme tradicional. Su cabello era completamente blanco, al igual que su impecable barba. Pero la espalda del anciano estaba recta como una flecha y firme como una espada de acero. Tenía arrugas visibles en su rostro que le daban una apariencia apacible, pero sus ojos eran agudos como los de un águila acechando a su presa. Siguiendo al mayordomo como sombras, había 6 sirvientas. Sin embargo, el equipo que portaban era completamente diferente al de la sirvienta anterior. Sus manos y pies estaban cubiertos con guanteletes y grebas decorados con oro, plata y metales negros. Llevaban armaduras con motivos de uniforme de sirvienta y tocados blancos en lugar de cascos. Cada sirvienta sostenía un arma diferente, proyectando la imagen de doncellas guerreras. Sus peinados también eran muy diferentes entre sí: moños, colas de caballo, cabello liso, trenzas, rizos, recogido francés, etc. Pero algo que tenían en común era su increíble belleza. Aunque eran NPCs y sus diseñadores las habían hecho a todas divertidas y únicas, su propósito principal era combatir a los intrusos. En Yggdrasil, los gremios que poseían una base equivalente a un castillo o superior disfrutaban de muchos beneficios especiales. Uno de ellos eran los NPCs que protegían la base. Los monstruos no muertos de la gran tumba subterránea de Nazarik pertenecían a esta categoría. Estos llamados NPCs autogenerados tenían un nivel máximo de 30 y se creaban automáticamente sin costo alguno después de un cierto periodo. Sin embargo, como no era posible cambiar su apariencia ni su inteligencia artificial, no representaban un gran problema para los jugadores invasores. Por otro lado, otro beneficio especial era el poder de crear NPCs originales. Cuando un gremio capturaba una base con rango de castillo, podía crear NPCs con un nivel combinado máximo de 700. Como el nivel más alto es 100, podían crear, por ejemplo, un máximo de 5 NPCs de nivel 100 y 4 de nivel 50. En el momento de la creación de un NPC original, además de la apariencia y la AI, inteligencia artificial, era posible cambiar sus armaduras y armas. Esto permitía a un gremio crear NPCs mucho más poderosos y asignarlos a la protección de lugares clave. No era necesario crear los NPCs solo para el combate. Otro gremio que ocupaba un castillo, el Gran Reino Gatuno, convirtió a todos sus NPCs en gatos y otras criaturas felinas. Se podría decir que al gremio se le otorgaba el derecho exclusivo de crear la imagen y la atmósfera de su castillo. Mirando al mayordomo y a las sirvientas postradas en reverencia frente a él, se llevó la mano a la barbilla mientras pensaba. Como casi siempre usaba la teletransportación para moverse de una sala a otra, Momonga no venía aquí muy a menudo, por lo que los miraba con cierta nostalgia. La mano de Momonga operó la consola, abriendo una página que solo era accesible para los miembros del gremio, y activó una de las opciones. Al hacerlo, los nombres de los sirvientes aparecieron sobre sus cabezas. Ah, así que ese era su nombre. Momonga había olvidado sus nombres. Esbozó una sonrisa amarga pero nostálgica al recordar las disputas que tuvo con sus compañeros al decidir los nombres para estos NPCs. Sebastián, el mayordomo, también servía como administrador de la casa.
Las 6 sirvientas junto a Sebastián estaban directamente bajo sus órdenes, la unidad de sirvientas de combate, llamadas las Pléyades. Además de ellas, Sebastián tenía muchos sirvientes masculinos y mayordomos bajo su supervisión. El archivo de texto contenía información más detallada, pero Momonga no estaba de humor para examinarlo más a fondo. Quedaba muy poco tiempo para que apagaran los servidores y él quería sentarse en otro lugar. Todos los NPCs, incluidas las sirvientas, contenían detalles intrincados, ya que a muchos miembros del gremio les gustaban las configuraciones elaboradas. Gracias a que había muchos ilustradores, diseñadores gráficos y programadores en el gremio de Ainz Oalgaun, pudieron obsesionarse con los efectos visuales y exagerar en su tarea. Originalmente, Sebastián y las sirvientas eran la última línea de defensa contra los intrusos. Sin embargo, como era improbable que pudieran hacer frente a jugadores enemigos capaces de llegar tan lejos, su único propósito real era ganar algo de tiempo. Pero como ningún invasor logró llegar a este punto, nunca recibieron órdenes y habían estado simplemente esperando eternamente en este lugar. Apretando su báculo, Momonga sintió compasión por estos NPCs, aunque tales pensamientos fueran absurdos. Los NPCs eran simplemente datos, y la única razón por la que creía que tenían emociones era debido a su IA excelentemente diseñada. Sin embargo, como maestro del gremio, es hora de que comience a dar órdenes a los NPCs. Al mismo tiempo que se avergonzaba de este comentario arrogante, Momonga emitió una orden. «Síganme». Sebastián y las sirvientas asintieron respetuosamente, mostrando que habían aceptado la orden. El acto de moverlos de este lugar significaba ignorar lo que los miembros del gremio habían planeado desde el principio. Ainz Oalgaun era un gremio que enfatizaba el voto mayoritario. Estaba prohibido que una persona jugueteara con lo que los demás habían creado juntos solo por terquedad. Pero hoy era el día en que todo terminaría. Momonga creía que todos lo perdonarían si lo hacían en un día como este. Meditando sobre estas cosas, Momonga guió el sonido de los diferentes pasos que lo seguían. Finalmente, llegaron a una inmensa sala con forma de cúpula. Un gran cristal de 4 colores incrustado del techo emitía rayos de luz blanca. Había 72 nichos en la pared, la mayoría de ellos con una estatua. Cada estatua imitaba la imagen de un demonio y había 67 de ellas. Esta sala se llamaba la llave menor de Salomón, también conocida como el Lemeguetón. El nombre había sido tomado del título de un famoso libro de hechizos. Las estatuas, modeladas a semejanza de los 72 demonios de Salomón, eran en realidad gólems creados con raros metales mágicos. La razón de que solo hubiera 67 gólems en lugar de los 72 originales era que el creador se hartó del proyecto a mitad de camino. El cristal de 4 colores en el techo era en realidad un monstruo. Si un enemigo invadía este lugar, el monstruo invocaría elementales de alto nivel de tierra, agua, fuego y viento, y lanzaría un bombardeo de hechizos ofensivos de área grande. Combinándolo todo, tenía el poder de fuego para eliminar fácilmente a equipos completos, compuestos por 12 jugadores de nivel 100. Así es, esta sala era la última línea de defensa que protegía el corazón de Nazarik. Momonga caminó a través del Lemeguetón con sus sirvientes y llegó frente a una gran puerta al otro lado. Elevándose más de 5 metros, esta magistral puerta doble estaba meticulosamente grabada con una diosa en el panel izquierdo y un demonio en el panel derecho. El grabado era tan vívido que parecía que podrían saltar de la puerta y comenzar a atacar. Aunque pareciera que podían moverse, Momonga sabía que no podían hacerlo realmente. Si logran llegar a este punto, démosles a los héroes una gran bienvenida. Hay muchos jugadores diciendo que somos malvados y cosas similares, así que ¿por qué no esperarlos dentro como majestuosos jefes finales? Era porque esta propuesta había sido aprobada por voto mayoritario, y quien la propuso fue Ulbert-san. De entre todos los miembros del gremio, Ulbert Alain Odell era la persona con mayor fijación por la palabra maldad.
Bueno, él sufría de Chunibyu después de todo. Al dar un vistazo alrededor del salón, esto fue bastante evidente para Momonga. Estas estatuas no me atacarán, ¿verdad? Sus palabras estaban llenas de ansiedad, y tenía razón en estar preocupado. Incluso Momonga no conocía completamente el funcionamiento interno de este laberinto. No sería una sorpresa si algunos miembros hubieran dejado atrás algo extraño como regalo de despedida. Quien diseñó esta puerta era ese tipo de persona. En una ocasión anterior, habían activado un golem creado por esa persona y resultó que su IA tenía errores, por lo que comenzó a atacar a cualquiera a su alrededor. Sin embargo, Momonga seguía siendo escéptico y creía que el error había sido intencional. Lucifer-san, si algo así pasa hoy, precisamente hoy, voy a molestarme de verdad. Momonga tocó la puerta con mucho cuidado, pero sus preocupaciones fueron infundadas. Como correspondía a su grandeza, la puerta se abrió lentamente de manera automática. La atmósfera cambió de repente. El ambiente hasta ahora era semejante a un templo, con su tranquilidad y solemnidad. Pero la visión frente a él sobrepasaba incluso eso. Sintió como si el cambio de ambiente lo abrumara. El interior era enorme, un espacio tan amplio como para albergar a cientos de personas con espacio de sobra, y un techo tan alto que había que mirar completamente hacia arriba para verlo. Las paredes eran blancas, adornadas con una variedad de decoraciones doradas. Del techo colgaban filas de opulentos candelabros hechos de gemas de colores del arco iris que emitían un brillo fantástico. Del techo al suelo, un total de 41 banderas gigantes con diferentes patrones decoraban las paredes. Había una escalinata baja de unos 10 escalones adornada con oro y plata en el área central de la sala. En la cima se encontraba un majestuoso trono que parecía haber sido tallado en un cristal gigante. En la pared detrás de este había una inmensa bandera de color rojo oscuro bordada con el escudo de armas del gremio. Este era el lugar más importante de la gran tumba subterránea de Nazarik. ¡Uh! Incluso Momonga estaba impresionado con la magnitud de la sala. Estaba convencido de que su tamaño probablemente estaba en el primer o segundo lugar en todo Yggdrasil. Esta sala era el lugar perfecto para enfrentar el momento final. Momonga caminó dentro del salón. Era tan grande que sintió como si se tragara cada sonido de sus pisadas. Y entonces miró hacia la NPC femenina que estaba de pie junto al trono. Vestida con un vestido blanco puro, era una mujer bellísima con el rostro de una diosa. En contraste con su vestido, tenía el cabello negro azabache que le llegaba hasta la cintura. Aunque sus iris dorados y sus pupilas verticales, como las de un gato, era una belleza impecable. Sin embargo, en sus sienes izquierda y derecha tenía dos gruesos cuernos que sobresalían retorcidos, y en su cintura se encontraban un par de alas negras. Tal vez debido a la sombra que proyectaban los cuernos, su sonrisa de diosa parecía una máscara que ocultaba su verdadero ser. Llevaba un collar dorado en forma de telaraña que le cubría los hombros y el pecho. Sus brazos, cubiertos por guantes de seda, sostenían un extraño objeto que parecía una vara. Tenía alrededor de 45 centímetros de longitud y en su punta una esfera negra flotaba en el aire. Su nombre, Momonga no lo había olvidado. Su nombre era Albedo, la supervisora de los guardianes de piso de la gran tumba subterránea de Nazarik. Era una NPC que supervisaba a los 7 guardianes de piso, lo que significaba que su rango estaba por encima de todos los otros NPCs en la gran tumba subterránea de Nazarik. Por esta razón, se le permitía permanecer junto al salón del trono. Momonga miró a Albedo con ojos agudos y se preguntó: sabía que había un objeto de clase mundial en el salón del trono, pero ¿cómo es que Albedo tenía otro? En todo Yggdrasil solo había 200 objetos de clase mundial. Cada uno de ellos tenía su propia habilidad única, y algunos eran tan poderosos como para destruir el equilibrio del juego. Por supuesto, no todos los objetos de clase mundial tenían ese tipo de habilidades.
Aún así, si un jugador lograba obtener un objeto de clase mundial, la reputación de ese jugador en Yggdrasil daría un salto a los niveles más altos. Ainz o Algaun poseía 11 de estos objetos, y también era el gremio con más objetos legendarios en su posesión. Comparado con otros gremios, había una gran brecha, ya que el siguiente gremio en la lista solo tenía 3. Con la aprobación de los miembros de su gremio, Momonga poseía uno de estos objetos. Los demás estaban esparcidos dentro de Nazarik, la mayoría de ellos durmiendo en el interior de la tesorería bajo la protección de guardianes. Solo había una explicación para que Albedo poseyera tal tesoro secreto sin que Momonga lo supiera. El miembro del gremio que la había creado se lo había dado. Ainz o Algaun era un gremio que enfatizaba el voto mayoritario. Estaba prohibido que una persona moviera los tesoros que todos habían reunido a su antojo. Junto a una leve molestia, Momonga pensó en recuperarlo. Pero hoy era el último día, y después de considerar cuán atesorada era Albedo por sus camaradas, decidió ignorar el asunto. «Deténganse». Habiendo llegado a las escaleras del trono, Momonga ordenó solemnemente a Sebastián y a las Pléyades que dejaran de seguirlo. Cuando comenzó a subir unos cuantos escalones, se dio cuenta de que los sonidos de otros pasos todavía lo seguían por detrás. Momonga no pudo evitar sonreír amargamente. Por supuesto, la expresión en su cráneo se mantuvo inmutable. Los NPCs no entendían ningún comando fuera de los que les fueron programados originalmente. Tenías que usar palabras específicas para que ellos aceptaran la orden. Habiéndolo olvidado, Momonga se dio cuenta de que no había dado órdenes a los NPCs desde hacía algún tiempo. Después de que sus compañeros del gremio se fueran, Momonga cazaba solo y conseguía fondos para mantener Nazarik. No construyó ninguna amistad con otros jugadores, incluso los evitaba. También evitaba las áreas peligrosas que sus compañeros de gremio solían frecuentar. Día tras día, él constantemente obtenía dinero y lo dejaba en la tesorería hasta que cerraba sesión. No tenía casi ningún contacto con los NPCs. En espera, los pasos se detuvieron. Después de que Momonga dio la orden correcta, subió los escalones finales frente a él hacia el trono. Sin reserva, Momonga miró fijamente a Albedo que estaba de pie junto a él. Raramente había visitado esta sala en el pasado, así que nunca le prestó especial atención. Me pregunto qué tipo de ajustes tiene. Lo único que Momonga recordaba sobre Albedo era su rol como supervisora de los guardianes de piso y que tenía el rango más alto de todos los NPCs en la gran tumba subterránea de Nazarik. Llevado por la curiosidad, Momonga operó su consola y examinó atentamente los ajustes y la información detallada de Albedo. Una densa pared de texto llenó su campo de visión. Su longitud era equivalente a un poema épico. Parecía que si quisiera leerlo todo, terminaría después de que apagaran los servidores. Sintiendo como si hubiera pisado una mina, el rostro de Momonga comenzó a temblar. En su corazón quería regañarse por olvidar que el miembro del gremio que diseñó Albedo era una persona extremadamente meticulosa. Pero como ya había comenzado a leer, decidió ver todo hasta el final rápidamente. Sin prestar atención al contenido, saltó las paredes de texto con rapidez. Después de saltar todo el largo texto, Momonga finalmente llegó al final de sus ajustes. Pero después de leer lo que estaba escrito, perdió el hilo de sus ideas. Ella también es una ninfómana. No supo qué decir. ¿Eh? ¿Qué demonios es esto? Momonga no pudo evitar dar un grito. Todavía dudando, lo leyó varias veces, pero seguía diciendo lo mismo. Incluso después de varios momentos reflexionando sobre el asunto, no podía darle otra interpretación. ¿Una ninfómana? ¿Eso significa que tiene un deseo sexual excesivo? Cada uno de los 41 miembros del gremio tenía a su cargo al menos a un NPC. ¿Sería posible que uno de ellos haya decidido poner un ajuste de ese tipo a su propio personaje? Momonga estaba confundido. Tal vez podría darle otro sentido después de leer el texto completo. Pero entre los miembros de su gremio había en realidad gente a la que podría ocurrirse un ajuste tan extraño y distintivo.
Una de esas personas era Tábulas Maragdina, el creador de Albedo. Ah, estaba obsesionado con la disonancia en los personajes, ¿no? Pero incluso así, ¿no es esto ir un poco lejos? ¿Cada NPC creado por un miembro era parte del legado del gremio? Momonga se sintió desanimado de que Albedo, siendo el NPC de mayor rango, tuviera ese tipo de ajuste. ¿Estaría bien si él modificara un NPC que otro miembro del gremio había creado con tanto esmero? Después de pensarlo un poco, Momonga llegó a una conclusión. Cambiémoslo. Ahora que tenía el arma del gremio en su posesión, él realmente era el maestro del gremio. Debería estar bien para él ejercer su privilegio. La vacilación de Momonga se desvaneció con la lógica irracional de que él debería corregir los errores de los miembros de su gremio. Momonga extendió la mano con la que sostenía el báculo. Normalmente, habría tenido que usar la herramienta de edición para cambiar un ajuste, pero ahora estaba usando sus privilegios de maestro del gremio y pudo acceder directamente. Operando su consola, borró la oración inmediatamente. Esto está bien por ahora. Mientras miraba el espacio en blanco en los ajustes de Albedo, Momonga pensó por un momento. ¿Tal vez debería poner algo ahí? No, es una tontería. Riendo ante la idea que tenía en mente, escribió en el teclado de la consola. Era una sola oración. Ella también está enamorada de Momonga. Vaya, esto daría vergüenza ajena. Ocultando la cara bajo sus manos, Momonga se sintió tremendamente avergonzado. Era como programar a su novia ideal con una trama amorosa. Aunque quiso reescribirlo al principio, decidió dejarlo. Hoy el juego terminará y el sentimiento de vergüenza también desaparecerá pronto. Al final, las partes que borró y que añadió eran casi de la misma longitud. Si hubiera dejado espacios en blanco, Momonga se hubiera sentido mal por ello. Sentado en el trono, avergonzado y algo satisfecho, Momonga miró alrededor de la sala y se fijó en Sebastián y en las sirvientas que esperaban inmóviles. Incluso estando todos juntos en el mismo lugar, se sentía un poco desolado. Creo que hay una orden como esta. Momonga recordó una orden que nunca había usado en el pasado. Extendió una mano y lentamente la movió hacia abajo. Arrodíllense. Albedo, Sebastián y las Pléyades se arrodillaron simultáneamente. Todo está preparado. Momonga levantó el brazo izquierdo para ver el reloj holográfico. 23, 55, 48. Justo a tiempo para los últimos momentos. Probablemente un maestro del juego ya haya comenzado a disparar fuegos artificiales en las afueras, pero sentado aquí dentro, recordando, completamente aislado del mundo exterior, Momonga no tenía forma de saberlo. Momonga se recostó en el trono y lentamente miró al techo. Considerando que esta era la legendaria base que había destruido una gran fuerza invasora en el pasado, Momonga pensó que tal vez habría algunos jugadores que tratarían de invadir Nazarik en el día final. Estaba esperando para aceptar el último desafío como maestro del gremio.